Hola, saludos a todos y bienvenidos nuevamente a esta serie de videos que estoy filmando y poniendo a disposición del público hispanoparlante por medio de YouTube acerca del masculinismo. Este video lo voy a dedicar a un tema relacionado con los derechos del hombre en el campo de la paternidad, específicamente al tema del fraude de paternidad. Es un hecho claramente establecido, aunque quizás muchos hombres lo desconozcan, que en la actualidad los hombres no tenemos realmente derechos reproductivos, solamente los tienen las mujeres. Aunque en Costa Rica no se permite el aborto, el ejemplo más claro, más clásico que puedo dar de por qué la mujer es quien tiene realmente los derechos reproductivos viene de países como los Estados Unidos o como Inglaterra, entre otros, donde el aborto es permitido. En esos países, una mujer puede decidir tener un bebé, si queda embarazada, tener el bebé, aunque su pareja, aunque el padre del bebé no lo desee. En cambio, si el padre desea el bebé, pero ella no quiere tenerlo, ella puede tomar de manera completamente unilateral la decisión de abortarlo, a pesar de las protestas del padre. Al margen de lo anterior, si la mujer decide en forma completamente unilateral tener ese bebé, a pesar de las protestas del padre, él va a ser forzado por el Estado a pagar la manutención de ese bebé, aunque la decisión haya sido tomada en contra de su voluntad. Las feministas llaman a esto el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo. Sin embargo, y en realidad eso no es más que el poder de la mujer para decidir sobre la vida de dos personas. Y más aún, el poder de la mujer para tomar decisiones de manera unilateral, obligando a otra persona a que asuma la mitad de la responsabilidad. Este ejemplo, sin embargo, es solo el principio de esta historia, la punta del iceberg, porque si nos vamos a los derechos del padre en otros campos, como por ejemplo el derecho del padre para visitar o tener la custodia de los hijos, especialmente en parejas que están divorciadas o en proceso de divorcio, la historia se torna muchísimo más compleja y muchísimo más macabra. Y por eso a este tema le voy a dedicar otro video aparte, lo voy a desarrollar en otro video. Eso nos trae al tema del fraude de paternidad. Este es uno de los problemas menos discutidos para el varón en este campo de los derechos reproductivos. Estamos hablando de los casos en que una mujer engaña a un varón conscientemente y deliberadamente para hacerle creer que es padre de un hijo o de una hija que realmente no es suyo. Un hijo o una hija que ella sabe que no es suyo. Es un tema del que se habla muy poco, pero no por eso deja de ser un problema real. Es difícil obtener datos exactos de la cantidad de casos en que un hombre es falsamente señalado como padre de un niño o una niña. Sin embargo, existen diversos métodos para tratar de obtener estimaciones eh, acerca de dónde podría estar rondando ese porcentaje de casos. En Costa Rica, por ejemplo, las pruebas de ADN que realiza la Caja Costarricense del Seguro Social para corroborar quién es el padre de hijos que no han sido reconocidos obtienen resultados falsos 2 de cada 10 veces. Esto significa que un 20% de hombres son falsamente señalados por madres solteras como padres de sus hijos. Y dependiendo de dónde venga el dato, de qué país provenga, puede oscilar entre el 7% y el 28% más o menos. Es importante tener claro dos cosas. Primero, que es ese 20% que arrojan las pruebas de ADN corresponden a casos en que la paternidad ya está de por sí en disputa, es decir, no corresponde a una muestra aleatoria. Pero también tenemos que tener claro que es una cifra bastante elevada que debería ser de conocimiento público. En casos en que la mujer está casada o tiene pareja estable, todavía hay muchos menos cálculos de cuánto puede representar el porcentaje de señalamientos fraudulentos. Es un tema que es difícil de estudiar
por razones éticas. Pero en varios países se han realizado cuestionarios y sondeos genéticos lanzando un estimado que ronda el 10% más o menos. Es decir, la crianza de uno de cada 10 niños está siendo financiada por un hombre que está falsamente convencido de ser el padre. No se sabe por dónde puede haber rondado esta cifra en el pasado, en años, en décadas, en siglos anteriores. Antes de las pruebas de ADN, se decía que la paternidad era un acto de fe del hombre, y ciertamente lo era. Yo recuerdo que las mujeres, cuando yo estaba en la universidad, solían decir esto con cierta jocosidad, con cierta alegría. Pero también la sexualidad de la mujer en esa sociedad arcaica era sometida a un control muchísimo mayor y a una mayor represión que en la actualidad. Entonces no hay forma realmente de saber cuáles fueron las cifras históricas de fraudulencia en la paternidad, pero yo me inclino a creer que no habrán variado mucho. Las implicaciones del fraude de paternidad para el hombre son muy evidentes. Implica, por ejemplo, asumir una inmensa responsabilidad moral y económica de por vida que no le corresponde en este caso, cambiar todo su proyecto de vida como resultado del engaño de una persona y ser víctima de explotación probablemente en más de una forma por parte de alguien que evidentemente no le respeta y no tiene escrúpulos. Lo que quizás no sea tan evidente son los casos de son los efectos de este tipo de fraude en la vida de los hijos cuando el fraude se descubre, la forma en que destruye la identidad de la persona y en que lesiona los vínculos con ambos padres. En aquellos casos en que la relación con el padre ha sido una buena relación, el daño tiende a ser sumamente difícil de reparar. Y digo difícil de reparar por no aventurarme a afirmar que no vuelve a ser, la relación nunca vuelve a ser igual en prácticamente todos los casos. Yo conocí un caso de este tipo, del cual ciertamente no puedo relatar detalles por respeto a la privacidad de las personas implicadas y por ética, pero sí les puedo contar que tanto el padre como la hija cayeron en depresión después de haberse dado cuenta de la verdad sobre la excelente relación que ellos habían mantenido. No quedó después de eso más que una nube de dudas. En cierta ocasión, según relata el padre, la niña le preguntó a él si él la iba a seguir queriendo igual a pesar de todo, a lo cual por supuesto no tengo idea de qué pudo haber respondido el señor. Es muy importante que los hombres conozcan muy bien sus derechos, entonces, en este sentido. La legislación en Costa Rica asume que todo hombre casado es padre de los hijos de su esposa. Y si él no está convencido de serlo, le corresponde tomar medidas para lo que se llama impugnar la paternidad. Si el hombre no está casado con la mujer, puede rehusarse a reconocer el hijo como suyo y el Estado entonces va a ordenar una prueba de paternidad inmediatamente después del nacimiento del niño. Esta prueba de paternidad es enteramente gratuita y costeada por el Estado. En ese caso, el hombre puede y debe presentarse a hacerse la prueba en un plazo no mayor de 10 días. Los resultados son absolutamente confiables y le permitirán al hombre determinar si tiene responsabilidad directa por ese hijo o hija. Si un hombre toma la decisión de impugnar la paternidad después de haber reconocido a un hijo como suyo, en cambio, tendrá que pagar una prueba de ADN independiente cuyo costo puede estar rondando los 800 a los $1000, es decir, de 400 a 500 mil colones. Por haber quedado corroborada su paternidad, el hombre, como sería de esperarse, debe asumir todas las responsabilidades correspondientes. Sin embargo, también es importante que los hombres entiendan que en aquellos casos en que la prueba de ADN resulte falsa, el hombre tiene el derecho de demandar a la mujer y ella tiene que asumir toda la responsabilidad civil correspondiente. Así lo contempla la ley.
En otros países, como en Inglaterra y en Estados Unidos, que ya se los había mencionado, este tipo de denuncias se están convirtiendo en una práctica crecientemente común. Yo lo traigo a colación porque creo que un acto fraudulento de esta naturaleza, realizado de mala fe, merece ser castigado, debería ser castigado. Sin embargo, resulta también interesante otro dato que les quiero comentar. En muchos países los grupos feministas están abogando por la eliminación de las pruebas de paternidad. Lo interesante es que en este caso no han intentado ocultar sus motivaciones. Admiten abiertamente que la certidumbre, el hecho de que un hombre tenga absoluta certeza de su paternidad, le quita a la mujer, le retira a la mujer el poder de decidir a quién le gustaría a ella que fuera el que se hiciera cargo de sus hijos. Es simple y sencillamente un mecanismo de poder que ha estado en manos de la mujer y que ahora se le retira a partir de estos nuevos procedimientos científicos que nos permiten corroborar la paternidad. Y esto para las feministas resulta completamente intolerable. Una vez más, este grupo demuestra que su interés no radica en la justicia, sino en lograr un favoritismo y un privilegio para la mujer.